Buenas tardes, chicos y chicas. Vamos a iniciar la clase de este día. Vamos entonces a hacer un resumen con respecto al tema de la adultez y la vejez, que es el que hemos estado estudiando durante estas semanas. Solo para recordar, ya estudiamos un poco sobre lo que es la adultez temprana, ¿verdad? Que es un periodo de los 20 a 40 años. Hemos podido ver la diferencia, ¿verdad?, del desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. Luego de esto, estuvimos platicando un poco en las clases de algunos desafíos o retos que se presentan, ¿verdad?, durante esta etapa. Vamos entonces a hacer nuevamente, ¿verdad?, lo que es el estudio del desarrollo moral. Hablábamos que habían 3 etapas. Una de moralidad preconvencional, el nivel 2 de moralidad convencional y el 3 moralidad posconvencional. En esta ocasión, la semana pasada estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo nosotros vamos desarrollando la moralidad a través del tiempo. Y concluíamos que la importancia, ¿verdad?, que nos daba Kohlberg con respecto a las etapas de lo que es la moralidad es formar una brújula moral. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros prácticamente tomar decisiones cada día, nos permite a nosotros saber cuál es el bien, cuál es el mal, cuáles son las normativas o la filosofía de vida que nosotros queremos de alguna manera ejecutar en las diferentes situaciones en las que nos presentamos. Luego de esto estuvimos estudiando lo que era la teoría psicosocial de Erikson y estuvimos estudiando un poco sobre lo que era la disyuntiva social o crisis, y decíamos que todos pasamos desde que estamos de 0 años, ¿verdad?, hasta la vejez por diferentes disyuntivas, es decir, ese conflicto que tenemos entre los impulsos personales y el mundo social. Y para eso estuvimos nosotros analizando el cuadro donde estuvimos viendo los retos que se nos, o la disyuntiva más bien dicho, que se nos presentan, y las edades, ¿verdad? Las edades por las cuales nosotros pasamos y por lo que nosotros tenemos que superar. Al no resolver alguna de estas etapas, podemos llegar a tener ciertos problemas, ya sea psicológicos o conductuales, que de alguna manera interfieren en el día a día, en nuestra vida diaria. Y nos quedamos hasta acá, ¿verdad?, en este cuadro que hemos terminado de estudiar. Ahora vamos a entrar a estudiar lo que es la adultez media. Decíamos que en la adultez media hay otros desafíos, como por ejemplo divorcios, dificultades quizás en el trabajo, el desempleo, problemas de salud, incluso acá ya se está viviendo pérdidas, quizás la muerte de un ser querido, como la madre o el padre, etcétera. Entonces, la adultez media nos va a generar nuevos desafíos. Sin embargo, hay 6 elementos que nos pueden permitir a nosotros en esta etapa de la vida adulta generar un proceso quizás más saludable psicológicamente hablando. Y estos 6 son los siguientes: 1, aceptación de sí mismo; 2, tener relaciones positivas con otros; 3, poder fomentar lo que es la autonomía; 4, dominio del entorno; 5, tener un propósito en la vida; y 6, generar un crecimiento personal continuo. Esta etapa, habíamos dicho de alguna manera, que es un proceso de transición y de reflexión. Está marcada por cambios físicos, claro, ya no tenemos 20 años, por supuesto, ya vamos por los 40 a 65, hay un deterioro paulatino, ¿verdad?, en la parte física. También hay ajustes sociales, a lo mejor quizás el grupo de amistades se va reduciendo por las pérdidas que se pueden dar en el camino, y acá también se genera una reconstrucción de qué es lo que he hecho en mi vida, ¿verdad? Encontré la estabilidad o no laboral, formé una familia o no.
como todo este tipo de preguntas de qué he hecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que he hecho hasta este momento? ¿Dónde me encuentro y para dónde voy? Entonces es como una etapa donde se genera mucha reflexión. Tenemos acá este cuadro donde nos habla sobre el grupo etario de la adultez media, que es de 40 a 65 años. Como les decía, el desarrollo físico va deteriorándose paulatinamente, el vigor y la resistencia ya no son las mismas, también hay o se van perdiendo capacidades sensoriales. Acá las mujeres inician o empiezan a sufrir lo que son síntomas de la menopausia. También en el desarrollo cognitivo, si bien es cierto por evolución, vamos deteriorando ciertas habilidades mentales, más es importante mencionar que también es una etapa donde se va como ganando sabiduría, como que se va desarrollando el pensamiento de una manera más abstracta, ¿verdad? Donde se va complejizando más para poder interpretar el mundo, para poder interpretar a mi persona, cómo veo a los demás y a las situaciones que me rodean. Y el psicosocial se enfoca mucho en esta parte de la generatividad, es decir, generar, producir, estar guiando a los demás, enfocarme en la familia, enfocarme en las nuevas generaciones, en la crianza de los hijos, como que la generatividad se va enfocando en esa sensación de contribuir por dejar huella, ¿sí? Y versus aquellos que no lo logran, caen en el estancamiento, donde van a empezar a tener una sensación de fracaso, de frustración, y que esto muy probable en la parte de la vejez va a generar de alguna manera como lamentaciones. Aquí también cabe resaltar que ya se está viviendo lo que es el nido vacío en algunos adultos. Es decir, el nido vacío significa cuando mamá y papá sienten pues que sus hijos ya se van, se casan, hacen una familia y bueno, empiezan a tener ese duelo, esa pérdida, se quedan solos en casa y es como preguntarse, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Ya nos quedamos tú y yo, se fueron los hijos, una vida, ¿verdad?, de atender a hacer comida, que llevarlos a la escuela, que estar pendientes de ellos y de repente se van, ¿verdad? Se van y entonces papá y mamá no saben qué hacer. Aquí es muy importante que ellos vayan reintegrándose nuevamente. Recuerden qué hacían antes de tener hijos, qué hacían antes, como recuperar esa parte del noviazgo, volver a generar un nuevo significado, un nuevo propósito, porque pues ya no hay más a quien cuidar dentro de casa. Y tenemos lo que es la crisis de la mediana edad. Esta crisis se da entre los 40 y 60 años. Durante esta etapa hay una reflexión bastante profunda con respecto a lo que se ha hecho, a dónde estoy. Hay mucha ansiedad, claro. También una ansiedad porque qué va a ser del futuro. Ya no estamos tan jóvenes. De repente vienen las enfermedades. Y todo esto va generando un periodo de transición, lo cual significa que este periodo es un plazo de tiempo en el cual una persona deja atrás un patrón de vida existente y se prepara para otro nuevo. Aquí es donde las personas van abordando sus preocupaciones, su identidad, esos reajustes que deben de hacer en diferentes áreas de su vida. Algunas características de la crisis de la mediana edad son reflexionar sobre los logros y metas, es decir, logré los sueños que tenía, logré el trabajo que soñé cuando estaba en la universidad, cumplí las metas que tenía ya sea con la familia, en la parte económica, en la parte social. Entonces la persona empieza a reflexionar sobre esos logros. Empiezan a tener también conciencia sobre el envejecimiento. Empiezan a verse al espejo y ya no se ven como antes, por supuesto. Ya hay arrugas, quizás ya empiezan las canas, empieza a disminuir esa energía, esa vitalidad
Y entonces inicia como esta preocupación de estoy envejeciendo, ¿qué voy a hacer? ¿La muerte será que ya está cerca? Entonces todo esto empieza a generar de alguna manera una reflexión sobre o acepto que estoy envejeciendo o me frustro por el mismo proceso evolutivo. Entonces acá es bien importante que el adulto, ¿verdad?, empiece a generar esa conciencia del envejecimiento. También se dan cambios emocionales, ¿verdad?, en la crisis de mediana edad. Algunos empiezan a sentir tristeza, nostalgia, arrepentimientos por las decisiones del pasado o por haber dicho mejor no me hubiera casado con fulano de tal, por ejemplo, o mejor hubiera aceptado haberme ido del país, o hubiera mejor aceptado esta oportunidad laboral y no la otra. Entonces empiezan a ver esos cambios emocionales en base a las decisiones tomadas en el pasado. También puede estar acompañado, si no se maneja estos cambios, si no se manejan de forma saludable, se puede ir generando depresión, ansiedad o irritabilidad. La cuarta característica es el deseo de cambio. Hay toda esta reflexión profunda que está haciendo el adulto empieza a generar querer cambiar, ¿verdad? Querer reivindicarse, querer quizás hacer las cosas diferentes, quizás aceptar lo que tiene en su presente, que ya eso es un cambio, el aceptar el hoy, el aceptar que, ok, no logré esto anteriormente, pero tener esa reconciliación con uno mismo, poder aceptarlo, reconciliarse con uno y quizás tomar decisiones nuevas a partir de ahí. Ahí también a algunos adultos les pasa esto en la crisis de la mediana edad, el deseo de recuperar la juventud, y esto puede ser hasta un cierto punto positivo, pero también un poco negativo. ¿Se recuerdan el caso que yo les comentaba en clases anteriores sobre esta persona que ahora a sus 40 años se quemó una etapa, ¿verdad?, de juventud, se hizo madre, se casó muy joven y ahora que tiene esta edad es como quiero salir de fiesta, quiero empezar a disfrutar todo esto y claro, por supuesto, se siente joven o quiere vivir esas etapas que en su momento a lo mejor no lo hizo. Entonces, de repente, ese deseo de recuperar la juventud puede ser positivo, pero también puede generar algunas consecuencias porque este tipo de cuestiones puede generar dificultades en la dinámica familiar. Está bien que una persona, a pesar que llega a esta edad, pueda vivir la vida, disfrutarla, sentirse animado todo el tiempo, generar paseos si quiere viajar, por supuesto. Eso puede llenarle de juventud, de vida. Sin embargo, y es más saludable y más funcional que quizás revivir la adolescencia a los 40 años, por ejemplo, o vivir la adolescencia a los 50 años, ya que esto puede generar, como les decía, dificultades. También las personas en esta crisis hacen una reevaluación de las relaciones, es decir, empiezan a reevaluar sus entornos, cuáles son las relaciones significativas para ellos, qué lograron o no lograron, tienen buenos amigos o no tienen amigos a esas alturas, cómo están las relaciones familiares, si son relaciones familiares que generan confort o simplemente es una dinámica disfuncional todavía. Hay codependencias emocionales, incluso en esta crisis de la mediana edad, hay personas que logran hasta este punto desligarse, desconectarse o desapegarse de relaciones disfuncionales o como en los términos actuales que dicen tóxico, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones se puede generar acá, ya que ha visto y reflexionado que su vida no ha cambiado, siempre ha sido cargada de estrés, cargada de relaciones disfuncionales,
Y bueno, pues llega un punto de decir, es momento quizás de distanciarme, de desapegarme de estas relaciones que no me hacen bien. Entonces se espera que en esta crisis de la mediana edad la persona llegue a generar una reevaluación positiva, ¿verdad?, de lo que son las relaciones. También va a pasar un conflicto sobre esta búsqueda del sentido y del propósito. Muchos adultos buscan un nuevo propósito de la vida, cambian sus relaciones, sus entornos, empiezan a colocarse metas diferentes, empiezan incluso a como cambiar esos enfoques de ver la vida. Por eso de repente quizás hemos conocido a algunos adultos que ya no se frustran tan fácilmente, ya no entran en ansiedad, que a lo mejor ven la vida de una manera un poco más fluida, más prudente, más tranquila, a comparación de los 20 o de los 15 años, ¿verdad?, que hemos venido viendo cómo son estas etapas cargadas de ansiedad. Entonces, acá la persona busca nuevos propósitos de cómo ver la vida, se pone nuevas metas, incluso le interesa mucho explorar nuevos intereses, quizás empiezan también como a incluir a nuevos grupos sociales, ya sea en la comunidad, en la religión, etcétera, y como que empiezan a querer buscar una mayor calidad de vida en todas sus áreas. Hasta acá con lo que son las características de la mediana edad. Estas características es el proceso de transición por el que pasa y deben de resolverse este tipo de lineamientos, ya que eso les va a permitir definitivamente poder superar esta crisis de la mediana edad y poder solventar con satisfacción toda esta redefinición o reestructuración de vida que hacen de sí mismos. ¿Qué es lo que desencadena la crisis de la mediana edad? Los cambios en el cuerpo, cuando empezamos a caer en el 20 de que ya no estamos jóvenes, que ya nos cuesta, ¿verdad?, hacer muchas cosas físicas, que ya vemos nuestro reflejo donde tenemos arrugas, canas, ya tenemos algunas enfermedades crónicas quizás, o se nos dificulta también como recuperarnos de enfermedades como gripes, dolores gastrointestinales, que pueden ser cosas muy básicas y sencillas, pero evolutivamente el cuerpo se va deteriorando. Ya una persona de 20, a comparación de una de 50, 60 años, la parte gastrointestinal ya no procesa de la misma manera. Entonces, cuando empezamos a ver estos cambios en el cuerpo, donde nosotros entramos como ya estamos a la puerta del envejecimiento y viene la crisis de la mediana edad. Nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, de que algo está pasando. Hay cambios grandes. Eventos vitales como el nido vacío, cuando los hijos dejan el hogar, también nos da como un recordatorio, es una señal de que estamos envejeciendo, que ya estamos más crecidos y que tenemos que empezar a resignificar nuestra vida. La jubilación, de repente llegan en nuestro trabajo y nos dicen, es momento de dejar de trabajar, es momento que se jubile, y vivimos toda una vida trabajando, y eso es muy duro porque es como el día a día, trabajar es una rutina, hacerlo todos los días, y de repente, ¿ahora qué hago en casa? Me jubilé, pero ¿qué hago? ¿Verdad? En este tiempo de las 8, 12 horas laborales, ¿qué les voy a hacer ahora? ¿Cuál es la inversión? Y ahí es como otra señal que nos permite a nosotros darnos cuenta de que ya estamos alcanzando una madurez más alta. La muerte de padres o amigos cercanos también nos da una alerta de que estamos llegando o estamos acercándonos a lo que es la vejez. También el estancamiento en la carrera profesional, esa sensación de he trabajado 10 años, 20 años, 25 años en este lugar, pero sentí que nunca progresé. O sea, sigo en el mismo puesto. Y entonces como que la meta, esa emoción por la que yo llegué a ese lugar, se va. Y eso también nos hace de alguna manera
despertar y alertarnos y sentir de que estamos alcanzando una adultez y que tenemos que de alguna manera resignificar también cuáles van a ser los nuevos propósitos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? Vamos entonces en este momento a ver unas consecuencias positivas y negativas que trae la crisis de la mediana edad. En las positivas hablamos que las personas utilizan esta crisis, lo ven como una oportunidad para crecer, para reinventarse, para cambiar de propósitos, para encontrar una nueva dirección en la vida, para mejorar las relaciones, para reconectar, ¿verdad?, nuevamente con aquellas pasiones. A lo mejor quizás siempre quiso aprender panadería, pero el trabajo, la familia, el estudiar nunca le permitió aprender esto. Y quizás en este momento de la vida puede empezar a insertarse en algún tipo de curso, por ejemplo, y empieza a aprender aquellas cosas que en su momento no podía por falta de tiempo, pero ahora es como una oportunidad para reinventarse. Para las personas que viven la crisis de la mediana edad y no la resuelven y sufren demasiado, puede llevar a consecuencias negativas como generar ansiedad, depresión, a tomar decisiones impulsivas o destructivas, y pueden incluso hasta caer en el abuso de sustancias debido a no saber cómo manejar toda esta crisis, al no saber cómo afrontar, ¿verdad?, toda esta redefinición personal que hay que hacer. Después de haber visto lo que es la adultez media, ¿verdad?, donde estamos prácticamente hablando sobre los 40, 60, 65 años, vamos al final casi, ¿verdad?, a la adultez tardía, es decir, a la adultez posterior, que es de los 65 años en adelante. Acá nosotros vamos a ver un impacto muchísimo más fuerte en el desarrollo físico. Las personas tienen enfermedades crónicas, las capacidades físicas se van deteriorando cada vez más y pues la disminución también de la parte cognitiva, empieza a fallar un poco lo que es la memoria, la atención, se les dificulta más estar alertas en las diferentes actividades. Y en el desarrollo psicosocial nosotros podemos ver que hay demasiado tiempo y muchas veces no saben qué hacer con ese tiempo. Pasar 8, 12, 24 horas en casa, y ahora ¿qué hacemos? ¿No? Entonces acá es bien importante poder generar o tener a nuestros adultos mayores de alguna manera activos, ya sea en la iglesia, si les gusta, por supuesto, ¿verdad?, no es obligación, algún tipo de club social donde ellos puedan seguir desarrollándose para que vayan y sigan buscando el significado de la vida en esta etapa. Ahora, no todos los adultos mayores van a sufrir este desarrollo, este deterioro físico, cognitivo y psicosocial. Ahora, como que en nuestra nueva actualidad hemos visto algunos cambios bien interesantes, que a veces los adultos mayores están en mayor condición que los jóvenes, y esa es una realidad. A lo mejor ellos están mejor cognitivamente, mejor físicamente y funcionan mejor socialmente que el joven. Y esto se ha dado, bueno, podemos ver los contextos tan diferentes en los que se han desarrollado desde la niñez, pero si bien es cierto, casi siempre estas son como los lineamientos que nosotros podemos observar en la adultez tardía. ¿Hay algunos cambios físicos? Sí, es correcto. Ahora la vejez prácticamente se está tomando, a veces hay personas de 65 años y se ven
puchica, o sea, súper bien, ¿verdad? Se ven súper vigorosos. Entonces, el libro de Desarrollo Humano ha planteado que vejez es algo muy subjetivo de poder quizás señalar. Y por eso, vejez se le va a decir cuando nosotros ya veamos los cambios notorios, cambios marcados físicamente, cognitivamente y psicosocialmente. Vamos a ver nosotros ahorita unos cambios que son los que eso nos pueden señalar realmente que la persona sí ha entrado en la vejez. En la parte física tenemos disminución de la fuerza muscular, también disminuyen de estatura, entre más años pasamos vamos disminuyendo de estatura, flexibilidad, la resistencia y la velocidad se vuelve muchísimo más lenta, la piel pierde elasticidad, también hay enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, artritis y problemas cardíacos. En la parte sensorial podemos ver una disminución en la visión, en la audición, en el gusto, el olfato, que empieza a deteriorarse poco a poco con la edad. Tenemos en la capacidad motora que la coordinación y el equilibrio también pueden verse afectados. De repente quizás ustedes han visto a sus abuelos que van caminando y de repente como que se van de lado, ¿verdad? Como que hay una pérdida de equilibrio en algún momento. Y esto es lo que va generando el riesgo en caídas y lesiones. Entonces, estos son los cambios físicos que cuando ya están muy marcados, podemos decir sí, ¿verdad? Se ha llegado a la vejez. Cambios cognitivos. La memoria y el aprendizaje. La memoria, la atención pueden verse disminuidas, sobre todo la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento empiezan a reducirse. No me dejarán mentir que de repente nos ha pasado, quizás ya sea con sus padres, sus abuelos, o si tienen bisabuelos, que de repente le dicen, Patricia, Juan, vos fulana, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Nos dijeron todos los nombres de los primos, de los hermanos, hasta que llegan al final, ¿verdad? Nosotros podemos ver que es una señal también donde la capacidad de atención y de memoria va disminuyendo poco a poco. O de repente le decimos a nuestro abuelo, ¿te recuerdas de tal cosa? No, es que fue así, y es que fue así, y nos necean, ¿verdad? Y hasta nos enojamos porque ellos dicen que así fue, y luego, no, tenés razón, ya me acordé, nos dice. Claro, ahí nosotros podemos ir viendo cómo se va reduciendo con el tiempo, poco a poco, estas capacidades de la memoria y el aprendizaje. Hay algunos que se les dificulta mucho aprender, hay otros que no, que son adultos mayores que siempre están haciendo crucigramas, ¿verdad? Y sopas de letra, y que todavía juegan sudoku, y que siempre se han mantenido como muy activos cognitivamente. Esto también nos demuestra en parte la calidad de vida, ¿verdad? Los saludables y los activos que fueron en etapas anteriores. Yo les comentaba en una clase, si usted de joven, por ejemplo, anduvo quizás con hábitos no muy saludables, eso va a tener una repercusión en la vejez, ¿sí? Pero si usted tuvo hábitos más saludables, más funcionales, eso también va a tener un impacto positivo al momento en el que lleguen estas etapas. También se empiezan a dar demencias y enfermedades neurodegenerativas, como lo que es el Alzheimer, que sabemos que el Alzheimer es una enfermedad patológica donde la persona va perdiendo paulatinamente su memoria por completo. Casi siempre la memoria a largo plazo queda un poco intacta, sin embargo es muy probable por la enfermedad neurodegenerativa que se pierda. Es una persona que todos los días se levanta, no se recuerda si durmió, si comió, si ya se bañó, requieren un cuidado muy especial.
También sufren mucho de irritabilidad porque no conocen a quienes les cuidan, y entonces esto de alguna manera es muy doloroso para la familia, ¿verdad?, que se queda como cuidadora, porque manejar todo este tipo de altos y bajos en las emociones de una persona con Alzheimer no es fácil, las crisis que les da, el hecho que no quieren comer, o sea, se dan muchas cosas en la dinámica con ellos. Pero también se puede generar en la sabiduría. Papalia sugiere que muchas personas mayores empiezan a desarrollar como esos mensajes, esos consejos reflexivos, esas experiencias que nos cuentan para que nosotros no pasemos por ahí, de esos señores, ¿verdad?, que nos dicen, yo le voy a decir algo, ¿verdad? Y se nos queda muy grabado ese consejo porque lleva mucha sabiduría en todo lo que nos van enseñando. Ya ellos vivieron, ¿verdad?, una cantidad. Imagínense vivir 65 años, ¿verdad? Son 65 años de experiencias y claro, ¿verdad? Nosotros a veces cuando estamos en la juventud no reconocemos o decimos, ay, mi abuelo, ¿verdad?, lo que dice, o ay, mi mamá, ¿verdad?, o mi papá. Sin embargo, llega un momento en el que sí lo dicen porque ya ganaron esa experiencia, ¿verdad?, ese derecho de piso de poder decir, es sabiduría el consejo que te voy a dar. Hay cambios emocionales y psicológicos. Recordemos la teoría de Erickson que hablábamos que en la última etapa de la vida podemos lograr integridad, pero si no logramos integridad vamos a desarrollar desesperación. Y este es un conflicto emocional porque en la vejez es importante integrar nuestro nuevo yo con nuestra nueva apariencia física, aceptando nuestras enfermedades, aceptando lo que ya vivimos, nuestra historia, empezar como a aceptar, a resignificarse para no caer en la desesperación. Por eso tenemos a algunos abuelitos o adultos quizás que hemos conocido que decimos es bien amargado, decimos todo lo enoja, por todo se queja, son quizás adultos mayores que se lamentan, y eso es porque no han logrado integrar su nuevo yo, no logran aceptarse, perdonarse por lo que decidieron o no en su vida. Entonces, al no tener esa congruencia, al no integrar ese yo, van a caer automáticamente en la etapa de la desesperación, donde van a morir hasta el último momento, van a estarse lamentando, viviendo con ansiedad, viviendo con depresión, viviendo con miedo incluso a la muerte y haciéndose difícil, ¿verdad?, la última etapa. También dentro de esto va a haber cambios de emociones y bienestar. Son los desafíos que de alguna manera, ¿verdad?, enfrenta el adulto mayor, y por eso es importante ayudarles a generar integridad, ¿verdad? Ya no, ¿para qué lamentarme a estas alturas de la vida? Aceptar lo bueno, lo malo y pues nada, vivir lo último de la mejor manera. También se dan cambios sociales, la jubilación, que es un impacto muy fuerte en las personas, el qué voy a hacer ahora con todo este tiempo, el poder nuevamente reajustar mi identidad personal y estructurar mi vida diaria. Nosotros acá en El Salvador, lamentablemente, no le damos auge a la jubilación. Pensamos todavía, por ser un país tercermundista, que siempre vamos a estar jóvenes, y eso es una vil mentira. Nos toca llegar allá, vivimos en un país donde todo está acelerado, donde vivimos de rutinas rápidas, aceleradas, pero no nos damos cuenta qué va a pasar cuando llegue el momento de la jubilación. Nosotros acá en nuestra cultura no tenemos tampoco esa cultura del ahorro. En Estados Unidos es bien impresionante que hay hasta estadísticos bien, impactantes sobre, te enseñan desde que estás joven a ahorrar, ¿sí?
Claro, estamos hablando de los gringos, ¿no? De los que realmente nacen y que están en su cultura al 100%. Porque a ellos se les inculca que desde la juventud ellos tienen que hacer un ahorro para su jubilación, que tienen que estructurar una vida en ese después. Y por eso cuando llegan a la jubilación, el impacto es menos. El impacto es menos porque ya hay un plan. Acá en El Salvador lamentablemente no. Cuando nos llega la jubilación, entramos en crisis, en ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? El dinero no nos alcanza. Todavía le estoy pagando quizás la escuela al nieto, al bisnieto. Me ha agarrado responsabilidades que ni mías son. Y entonces viene como que se empieza a caer, ¿verdad? Todo un mundo de ¿ahora qué? Y entonces viene esta crisis. Por eso es importante que nosotros sí le demos una importancia a lo que significa jubilarse y el plan que sigue. Las relaciones familiares, pues claro, van a cobrar una gran relevancia. Ya es como enfocarse más en los hijos, en los nietos, bisnietos, o en cómo mantener a la familia quizás unida, cómo enfocarnos en generar relaciones sanas. Entonces, las relaciones familiares se vuelven como el centro de atención, quizás ya no tanto de, ay, voy a ir a fregar, ¿verdad? O voy a ir a la disco, como cuando tenían 20 años, quizás, o voy a ir quizás a un paseo X con fulanos de tales, micheros o lo que sea. Entonces, las relaciones familiares como que logran un centro de atención de cultivarlo, de cultivar, de consolidar este pilar tan importante para ellos. También se reduce la vida social. Estamos hablando de un adulto mayor de 70 años que de repente dice, bueno, la mayor parte de mis amigos, pues algunos ya murieron, ya no tengo a mis papás, ya no hay también como con quién salir, ¿verdad? Quizás tenemos a los nietos, pero quizás los nietos están en su etapa de juventud donde ellos quieren con sus amigos, donde quizás están estudiando, están haciendo cosas muy de la etapa, por supuesto. Entonces ellos también tienen ese impacto emocional de que su vida social se va reduciendo poco a poco. Enfrentamiento de la muerte. Esta es otra de los cambios que se va a dar. El decir, bueno, estoy cerca ya de la muerte, de este proceso. A lo mejor ya se murió la esposa o se murió el esposo. Y entonces es como, ¿sigo yo? ¿Y cómo voy a manejar este duelo? ¿Será que lo voy a hacer con ansiedad? ¿O prefiero tratar de seguir integrando mi yo? Aceptar, cuidarme, vivir con paz, tranquilidad en este tiempo y poder alcanzar un bienestar emocional hasta el último. Esto puede ser incluso hasta una meta, un propósito de vida, generar bienestar emocional para mí mismo en esta transición de duelo y para la transición de duelo a la que me voy a enfrentar también. Preparación para el final de la vida, prepararnos para la muerte. Quizás hemos escuchado a algunas personas que dicen, no, yo ya estoy preparado, ya no pasa nada, yo no los quiero ver llorando, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya comí lo que tenía que comer, ya paseé, ya me reí y ahora pues quiero estar tranquila, ¿verdad? Hay adultos mayores que llegan a ese nivel, pero hay otros que todavía yo no me quiero morir, ¿verdad? Yo no me quiero morir, no me quiero morir, y entonces esto hace que se generen de alguna manera más complicaciones en la salud emocional del adulto mayor. Hay algunos aspectos positivos de la adultez tardía también, el tiempo libre, que lo pueden utilizar en muchas actividades también que antes no tenían tiempo y ahora las pueden retomar. Y para finalizar con lo que es la última etapa, envejecer bien, hay 4 lineamientos o pautas, vamos a decirlo así, que los estudios y las investigaciones han realizado para que las personas mayores sean sanas y felices. Y dice de que hay que practicar el optimismo, la esperanza y el interés por el futuro.
2, la gratitud. Ser agradecidos con lo que se ha vivido, agradecer siempre todo lo que nos ha sucedido. También practicar el perdón. No llegar a los 70 años, ¿verdad? Y todavía no he perdonado a mi papá por lo que me dijo hace 30 años atrás. Entonces, practicar la gratitud, el perdón, va a ayudar a que se concentren en lo bueno de la vida. La empatía, la capacidad de poder compartir los sentimientos de otros, de ver el mundo a través de sus ojos. Es decir, poder entender también los nuevos entornos, la nueva juventud, poderla ver desde los ojos de los jóvenes, cómo se vive ahora en la actualidad, pero también ser empáticos, ¿sí? Y la conexión con otros, siempre tener esa capacidad de abrirse para dar y también para recibir apoyo social. De repente nos encontramos con personas adultas mayores que no les gusta recibir ayuda. No, a mí no me ayudes, yo lo puedo hacer. Y a lo mejor quizás ya tiene dificultades para hacerlo por sí solo. Entonces, conectar con otros significa dar, pero también sentirme que debo de recibir. Incluso esto hasta en la actualidad es un problema. Los jóvenes no se creen incluso merecedores de amar o ser amados. Casi que es un motivo de consulta en clínica muy común el hecho de que no saben cómo proceder a amar o conectar con otros, o el hecho de que también hay personas que están dispuestas a hacerlo. Y hasta acá llegaríamos nosotros con lo que es la presentación de lo que es la adultez y la vejez. Bien, vamos entonces con el siguiente tema, que va, claro, por supuesto, en una secuencia a lo que es la vejez, la reacción frente a una muerte inminente. Acá nosotros vamos a ver ciertas etapas por las que la persona pasa en un duelo. Una psicóloga llamada Kübler-Ross fue la encargada de estudiar qué es lo que sucede cuando nosotros estamos atravesando un duelo. Un duelo significa, por ejemplo, yo sé que me voy a morir y estoy viviendo un duelo porque sé que me voy a morir. Pero también está el otro lado de la moneda. La familia vive un duelo al ver morir a un ser amado. Si ustedes se dan cuenta, en nuestra primer lámina tenemos nuestras 5 fases que vamos a explicar. La negación, la ira o enojo, la culpa, la tristeza o la depresión y por último llegar a lo que es la aceptación para resolver de una manera natural este proceso de duelo. Vamos entonces a iniciar. ¿Qué se refiere a la negación? La negación se da cuando nosotros no queremos aceptar que vamos a morir o cuando no queremos aceptar que una persona se nos fue. Entonces la persona, como mecanismo de defensa a nivel psicológico, empieza a decir, no, esto no es real, esto no está pasando, esto no está sucediendo. Rechazan totalmente el diagnóstico de todo el proceso quizás que se está viviendo. Y entonces tenemos algunos ejemplos. La persona que sabe que va a morir empieza a buscar otros diagnósticos. No, traigan otro médico. Traigan otra opción. ¿Por qué? Porque está en negación. No acepta de que va a morir. Veámoslo desde el otro punto de vista. Yo he perdido a un papá, a una mamá, a un ser amado. La negación puede llegar al punto patológico en este sentido, a que se hizo el velorio, se hizo el entierro y la persona todos los días sirve el mismo café a la misma hora para esa persona. O cuando alguien le pregunta, le dice, no, ya va a venir. O sigue ordenando la cama, o sigue ordenando la ropa, o sigue alistando las cosas como que esta persona estuviera con vida. Porque ha caído en un mecanismo de defensa de negación que se ha vuelto patológico, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho ojo. La negación puede ser al principio esa no aceptación a la muerte,
a este proceso, pero puede llegar a patologizarse de esta manera también. Está la etapa de la ira. Tras la negación surge el enojo, la ira de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo fui tan bueno? ¿Por qué hay tanta gente mala y no le pasa? ¿Sí? Y entonces empieza a preguntarse, empieza a sentirse frustrado, resentido, enojado con la situación. Incluso la persona se puede hasta enojar con otros, con la familia, porque está enfermo y sabe que va a morir. Pero esto también pasa a aquel familiar a un familiar que ha perdido a otro. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿O por qué le pasó eso a mi papá si él era tan bueno? ¿Verdad? Y empezamos a sentir frustración, enojo por igual, y hay un conflicto tan grande en no tratar de entender esto y lo delegan, o sea, lo reflejan frente a las situaciones y ante otras personas. Tenemos la negociación. Durante este proceso de duelo la persona intenta negociar, ya sea casi siempre se da con Dios o con una entidad superior que la persona crea, de decir, Diosito, si vos no te llevas a mi mamá y la curás y la sanás, yo voy a empezar a ir a la iglesia todos los días, por ejemplo, ¿verdad? Esa desesperación por negociar totalmente, por recibir algo, y voy a dar algo si me complacen en esto otro. También sucede con los doctores. Si usted me la cura, yo le voy a dar $1,000. ¿Cuánto dinero usted quiere por sanar a mi mamá? Entonces empieza esta etapa de la negociación, ¿verdad? Ya sea con una entidad superior, con el destino, depende de lo que usted crea, o también con los profesionales médicos. La depresión es otra etapa por la que se pasa. Una tristeza profunda, ¿verdad? Aquí viene mucho el llanto de las pérdidas que se está experimentando, o incluso la persona que sabe que va a morir entra en esta tristeza. Y por último, lo que dice Kübler-Ross es que todas estas etapas no son lineales, son etapas en las que de repente podemos pasar una o dos, puede hacer que pasemos todas, pero la que, si bien es cierto, a la que tenemos que llegar para poder resolver este duelo, este proceso de muerte, es la aceptación. Aceptar que es parte normal de la vida, aceptar que la muerte pues es una realidad y que podemos también enfrentarla con mucha calidez, con mucha paz, con mucha tranquilidad, que podemos nosotros de alguna manera en esta etapa reconciliarnos con nosotros mismos, con otras personas o con situaciones que consideramos que hemos dejado como abiertas. Entonces va a ser muy importante esa integración del yo y esta reconciliación para poder llegar a la aceptación. Y por último, como conclusión, ya les venía yo mencionando, no es necesario que ocurra en un orden secuencial, ni que todos atraviesen por todas las etapas, sino que de repente hay algunos que, por ejemplo, viven la negación y luego llegan a la aceptación de una vez, algo otros la depresión y luego la aceptación, ¿verdad? Puede variar, cada persona puede experimentar de una manera diferente este proceso. Ya que, yo se los he posteado acá, ¿verdad? Las reacciones ante la muerte son profundamente personales y por ende puede variar también, depende de la cultura de la persona, depende de la parte social en la que se haya criado y también según las características psicológicas con las que la persona ha crecido y se ha desarrollado. Todos estos factores van a depender mucho de cómo una persona va a afrontar lo que es este proceso de duelo. Bien, vamos entonces a analizar el último tema para cerrar con lo que es la asignatura en cuanto al temario, y es la teoría ecológica de los sistemas de Bronfenbrenner. Esta teoría es la que les va a ayudar a ustedes a hacer la interpretación cuando hagamos lo que son las entrevistas a los diferentes grupos etarios de adultos. Ya en el sinapsis yo les voy a subir a ustedes las directrices y recuerden que tienen que agendar
la instructoría con Gerardo para que les explique paso a paso cómo van a ir haciendo ese informe. Pero desde ya me voy adelantando para que ustedes sepan que esta va a ser una de las tantas teorías que hemos visto para poder generar la interpretación de lo que vamos a hacer en la práctica. La teoría ecológica de los sistemas corresponde a este señor Bronfenbrenner. Él explica que este es como un enfoque para entender el desarrollo humano en diferentes ambientes o sistemas donde una persona interactúa o vive. Me gusta mucho esta teoría porque no solo es como hablar de la socialización primaria o secundaria, sino de cómo, si ustedes ven la imagen que está ahí, sino cómo estos sistemas interaccionan entre ellos, se impactan y van a tener consecuencias, cada uno de ellos en base a la relación que tengan. Bronfenbrenner hablaba de que una persona no se produce de una forma aislada, sino que al contrario, está influenciado y en una constante interacción dinámica entre la persona y su entorno. Bronfenbrenner entonces viene y divide, ¿verdad?, en sistemas todo donde el ser humano se va a relacionar. Y vamos a iniciar con el primero, que es el microsistema. El microsistema, digamos que viene siendo como una socialización primaria, digámoslo así, ¿verdad? Viene siendo como una socialización primaria, pero vamos a ir viendo cuáles pueden ser las relaciones que tiene con los otros sistemas. Tenemos acá las relaciones con la familia, amigos, maestros, compañeros de clase, etc. Se abarcan experiencias personales y cotidianas. Por ejemplo, la relación entre un niño y sus padres o un estudiante con sus compañeros de clase. Si se dan cuenta, acá también hay como un poco de lo que conocemos socialización secundaria. En cuanto a la relación de, veamos entonces qué es el mesosistema. Acá va a ser la interacción entre los diferentes microsistemas, es decir, con las personas que están más directas o íntimas o cercanas de una persona. Ejemplo, la relación de los padres de un niño con sus maestros, ¿verdad? O la interacción entre la familia y la escuela afecta el desarrollo del niño. Veamos entonces cuál es el exosistema. El exosistema van a ser esos entornos que no participan directamente con el niño, pero que aún así tienen impacto. Por ejemplo, su papá y su mamá trabajan en una X empresa, ¿ok? Pero resulta que a su papá lo despiden de esa empresa y era la única fuente de economía o de ingreso de su casa, de su hogar. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este exosistema llamado trabajo va a impactar de una manera fuerte a lo que es el microsistema, es decir, a la familia. Entonces ahí podemos ver la relación de cómo realmente estos sistemas sí se van a relacionar. O por ejemplo, las condiciones laborales. Hay padres que viven en trabajos sumamente estresantes, pero sumamente estresantes. El estrés laboral va a impactar el microsistema. Resulta que el papá y la mamá se llegan a desquitar con usted a casa, ¿verdad? Se llegan a desquitar porque están muy estresados, no me hables, etc. Entonces podemos ver que el exosistema sí va a influir, ¿verdad?, también en la dinámica familiar de un microsistema. Si regresamos nuevamente a lo del trabajo, otro impacto más entre sistemas. Me quedo sin trabajo, hay un problema económico para subsistir con necesidades básicas en casa, pero también eso incluye al mesosistema, a la escuela. Ya no puedo pagarle el colegio, ¿verdad? Quizás va a haber que pasarlos a una institución pública. Entonces podemos ver cómo el exosistema no solo golpea al microsistema, sino que también al mesosistema. Veamos entonces un poco en qué consiste el macrosistema.
El macrosistema va a abarcar todos estos sistemas que están en un país: cultura, ideologías, políticas, sistema económico, que va a influir sobre todos los otros sistemas también. Ejemplo, las creencias culturales sobre la educación, el valor de la familia, las políticas de bienestar social o el sistema económico de un país. Ejemplo, la gasolina está por las nubes, chicos. Para todos los que tenemos vehículo, estamos siendo golpeados por lo que es el macrosistema, que es el sistema económico, ¿verdad? Con respecto a eso, o pongámosle, yo qué sé, el sistema petróleo, no sé, ¿verdad? No sé quién realmente es que maneja eso. Pero si bien es cierto, el sistema económico nos está golpeando porque cuesta un poco más, ¿no? Como esto de tengo que pagar más para la gasolina y como que no se llena esta cosa, ¿verdad? Entonces es bien complicado. En el mercado, antes compraba yo, ejemplo, yo siempre les pongo mis ejemplos, la leche a un precio, ahora está carísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este macrosistema llamado sistema económico de El Salvador está impactando en los microsistemas, están recortando personal, están, claro que golpeando lo que es el mesosistema, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros vamos viendo esta interacción. Tenemos que saber explicar al ser humano o al individuo en base a la relación de los sistemas. Y por último tenemos lo que es el cronosistema. Prácticamente el cronosistema, si ustedes ven ahí en la imagen, es como lo que está afuera. Es lo que siempre está como esas circunstancias o situaciones de la vida que siempre están pasando en cualquier momento de la vida y eso implica en cualquier sistema en el que el individuo esté. Eso implica transiciones de la vida, crecimiento personal, cambios sociohistóricos, una guerra, crisis económica, etc. Para que entendamos el cronosistema, yo les he puesto ahí, por ejemplo, un divorcio que ocurre durante la infancia de un individuo. El divorcio es una situación, una transición por la que va a pasar tanto los hijos como las personas que se divorcian, y ese es el cronosistema, esos cambios y transiciones en la vida por las que pasa un individuo. El impacto de la pandemia de COVID-19, por ejemplo, en las rutinas. El COVID vino de alguna manera, es parte de un cronosistema porque vino a cambiar la rutina, vino a cambiar muchas cosas en las personas, también vino a generar problemas de salud mental. O sea, fue una transición por la que atravesamos a nivel mundial. Las relaciones sociales de las personas también es un ejemplo. ¿Por qué? Porque de repente usted inició con un grupo, se llevaba bien, luego este grupo ya no, y está cambiando, está haciendo transiciones de personas o grupos con el que está socializando. Entonces el cronosistema, ¿verdad? Son todas estas dimensiones temporales que van a afectar al individuo a lo largo del tiempo, y son estas transiciones por las que, por ley, ¿verdad?, debe de suceder. Y llegamos hasta acá con lo que es nuestra clase, con lo que son los contenidos. En Sinapsis les voy a estar yo subiendo algunas actividades que vamos a realizar. Y ojo, también voy a subir un documento en el cual están fechas de exposiciones que va a equivaler a su tercer laboratorio, y estaríamos iniciando la otra semana, no, porque tenemos el congreso el día jueves, entonces ese día no lo vamos a hacer, pero las exposiciones iniciarían el 17 de octubre. Ahí ustedes van a ver el orden de cómo quedaron los temas y las fechas también. También modifiqué a los integrantes que conformaban los grupos, habían personas que se habían quedado fuera y las agregué. No va a haber sujetos a cambios. Ahí les voy a subir lo que es el documento, así que por favor empiecen ustedes ya a investigar y a trabajar en esa parte. Bueno, hasta acá, gusto de verles, bueno, hoy no de verles, pero sí, gusto nuevamente de estar dándoles una clase más, y nos vemos la próxima semana.